¿Quieres mejorar tu pronunciación en español? Yo soy Esteban y soy profesor de español con casi 20 años de experiencia. Si quieres mejorar tu español, lo más importante que debes hacer es escuchar mucho español. ¡Genial! ¡Listo! En este momento estás escuchando a un hablante nativo de español. ¡Bien hecho! Pero mientras mejoras tu acento de forma natural con el tiempo, también puede ser útil enfocarte un poco en algunas mejoras sencillas de pronunciación. Así que hoy quiero hablar de 6 palabras que probablemente estás pronunciando mal. Ok, es importante decir algo. Pronunciar mal estas palabras no es un problema grave. Tener pronunciación incorrecta solo se mejora con el uso, así que no pierdas la confianza. A los hispanohablantes nativos con los que estás hablando, seguramente no nos importa que tu acento no sea perfecto. Pero estas 6 palabras, aunque probablemente ya las conozcas y las pronuncies casi correctamente, pueden mostrarte algunos cambios importantes que debes hacer en tu forma de hablar español. Número 1. Hola. Esta es quizás la primera palabra en español que aprendiste. Claro, ya sabes que no es hola, pero muchos estudiantes principiantes e intermedios dicen algo como Hola. en inglés las vocales son largas y cambian un poco. Hola. Pero en español las vocales son cortas y no cambian. Hola. Cuando hables español, siempre necesitas mantener las vocales cortas y fijas. No hola, hola. La siguiente palabra es nada. Esta es otra palabra sencilla. Sabes lo que significa nada. Pero escucha, no es nada con la D del inglés. Cuando la letra D aparece entre dos vocales o al final de la palabra, el sonido es más suave. Nada. Pedir. Verdad. Este sonido es similar al sonido TH del inglés, pero incluso un poco más suave. Nothing, nada. Nothing, nada. Muchas consonantes del español son un poco más suaves. Puedes ver mi video sobre cómo se pronuncia cada letra en español para ver más ejemplos. La palabra número 3 es vino. Esta es una distinción muy sutil. No es vino con el sonido de la V en inglés, vino, no. Cuando dices vino, tiene que venir de tus labios, no de tus dientes. Vine, vino. Vine, vino. En español, la V y la B son prácticamente idénticas. Vino, bianual, verde, berenjena. La palabra número 4, noche. El error más común aquí es con la vocal final. No es Noche. noche, más corto. Noche. Este consejo es muy similar al primero, pero se oye mucho mejor con palabras que terminan en E. Bebé, café, presidente. No es bebé, bebé. Café, café. Presidente, presidente. Una vez más, piensa en acortar el sonido un poco. Ahora quiero que escuches la siguiente palabra. Quiero. No es quiero con 3 sílabas. Quiero, quiero, yo quiero. Tu cerebro intenta separar el sonido. Quiero. Pero la I es solo una transición rápida. Es bueno prestar atención a los momentos en los que agregas una sílaba extra a las palabras en español. Es normal que tengas sílabas extra en algunas palabras.
Está bien, no te estreses, pero inténtalo. Quiero, quiero, quiero. La última palabra y la más difícil. Carta. No es Carta. ni carta. Esta R que va antes de una T es una de las más difíciles para los estudiantes. Es una R simple, como en pero a menudo a los que están aprendiendo les cuesta pronunciarla. Carta. Para estas palabras, a veces es bueno imaginar que hay una vocal extra, como ta. Y después tratar de simplemente decir esa vocal extra muy rápido, hasta eliminarla. Carata, 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 carta. La diferencia no va a ser inmediata, va a tomar tiempo. Entonces necesitas seguir escuchando y hablando español y sí, vas a mejorar, te prometo. Pero tal vez este sea el momento perfecto para terminar porque lo mejor que puedes hacer para mejorar tu acento es seguir exponiéndote al idioma. Ve programas de televisión, escucha música y podcasts, habla y repite lo que escuchas y además recuerda suscribirte aquí y activar las notificaciones. Hasta la próxima.